No planeaba contar esta historia. La verdad, intenté olvidarla, enterrar los pedazos de mí que se rompieron aquel día. Pero hay dolores que no se entierran. Viven en miradas silenciosas, en canciones que ya no puedes escuchar, en el silencio entre dos latidos del corazón. Lo que pasó, lo cambió todo. Y mientras te la cuento, paso a paso, voy a revelar cosas que jamás pensé decir en voz alta. Habrá partes que duelan, partes que te sorprendan, y tal vez partes que se sientan demasiado reales como para ignorarlas. Pero si te quedas conmigo hasta el final, vas a entender por qué tenía que contarla ahora, porque hay verdades que ya no pueden seguir escondidas. El aire decembrino, cargado de promesas de luces y villancicos, se había transformado en un presagio helado. No era el frío el que calaba hasta los huesos, sino la puñalada trapera que había recibido justo en el corazón de la Nochebuena. Doña Elena, matriarca de una familia que se había extendido como las ramas de un viejo mezquite, había dedicado décadas a construir un hogar donde las risas resonaran más fuerte que cualquier tormenta. La Navidad, en particular, era su lienzo, un espacio donde pintaba recuerdos con los colores del amor incondicional y la generosidad desmedida. Desde la preparación del ponche hirviendo, con su aroma embriagador de canela y piloncillo, hasta el meticuloso montaje del nacimiento, cada detalle era un acto de amor, un regalo para los suyos. Este año, sin embargo, la paleta de colores se había agriado. El pincel, antes firme y seguro, temblaba en su mano. La llegada de Sofía, la esposa de su hijo menor, había introducido una nota discordante en la melodía familiar. Sofía, con su aire de superioridad y su desdén apenas disimulado por las tradiciones que doña Elena tanto valoraba, se había convertido en una espina clavada en el corazón de la Navidad. Desde el principio, la relación entre su hijo y Sofía había sido una fuente de preocupación silenciosa. Él, un hombre sencillo y trabajador, criado en la calidez del hogar, parecía deslumbrado por el brillo superficial de Sofía, una mujer ambiciosa y con una visión del mundo diametralmente opuesta a la suya. Doña Elena había intentado, con la sutileza que la caracterizaba, ofrecer consejos, compartir su sabiduría, pero sus palabras parecían rebotar contra un muro de indiferencia. Las señales de alarma se habían ido acumulando como nubes de tormenta. Los comentarios despectivos sobre la casa de pueblo, las críticas veladas a la comida demasiado grasosa, el desprecio abierto por las costumbres anticuadas. Doña Elena había intentado ignorarlos, atribuirlos a la inmadurez o a la falta de adaptación, pero la verdad, amarga como el acíbar, se filtraba a través de sus defensas. Sofía no la quería, no quería a su familia, no quería formar parte de su mundo. La gota que derramó el vaso fue un comentario cruel, proferido con la frialdad de un témpano de hielo, justo cuando doña Elena, con las manos temblorosas, colocaba la figura del niño Dios en el pesebre. «Aquí no te queremos», siseó Sofía, con una mirada venenosa. «Esta casa, esta familia, todo esto es una vergüenza». Las palabras, como cuchillos afilados, la hirieron profundamente. No era el insulto en sí, sino la traición, la confirmación de sus peores temores. Años de amor, de sacrificio, de dedicación, reducidos a una frase despiadada. El mundo de doña Elena se tambaleó. Las luces del árbol de Navidad parecieron parpadear con burla. El aroma del ponche se tornó nauseabundo. En ese instante, algo se rompió dentro de ella. No era solo el corazón, sino también la paciencia, la tolerancia, la esperanza, la imagen de una Navidad feliz, reunida en torno a la mesa, compartiendo risas y buenos deseos, se desvaneció como humo. Con una determinación que sorprendió incluso a sí misma, doña Elena tomó una decisión drástica, una decisión que cambiaría el curso de la Navidad y quizás el destino de su familia. Con voz firme, aunque temblorosa, anunció: «Se cancela la fiesta». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las miradas atónitas de sus hijos, el rostro pálido de su esposo, la sonrisa triunfal de Sofía. Doña Elena los ignoró. Había llegado el momento de tomar las riendas, de proteger su hogar, su familia, su legado. Había llegado el momento de demostrar que el amor, la tradición y el respeto eran valores innegociables, incluso en Navidad. El espíritu navideño, que tanto apreciaba, se había visto mancillado. Era momento de restaurarlo, aunque el camino fuera doloroso.
Esta Navidad no sería un cuento de hadas, pero quizás podría ser una lección. Después del anuncio que resonó como un trueno en la víspera navideña, un silencio denso se apoderó del ambiente, un silencio preñado de incomprensión y de un incipiente temor. Doña Elena, con la frente en alto, sintió el peso de todas las miradas convergiendo sobre ella, cada una expresando una mezcla singular de asombro y desaprobación. No esperaba comprensión inmediata, pero sí un mínimo de respeto por la decisión que, con tanto dolor, había tomado. ¿Has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una historia así? Nos encantaría leer tu comentario aquí abajo. Leemos todo con el corazón abierto. Y quién sabe, tal vez tus palabras le sirvan a alguien más. Y asegúrate de que sigues suscrito al canal. Se vienen muchas historias que te pondrán la piel chinita. No te pierdas los próximos episodios. Si esta historia te está gustando, déjanos un like y cuéntanos desde dónde la estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a entender mejor lo que piensas y nos motiva a seguir creando más contenido así. Si te gustan las historias que realmente tocan el alma, que calientan el pecho o aprietan el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Te prometo que la próxima historia podría emocionarte aún más. No obstante, las primeras reacciones no tardaron en manifestarse, comenzando por la incredulidad de su esposo, don Rafael. Un hombre de pocas palabras, pero de convicciones firmes, don Rafael siempre había sido el pilar de la familia, el contrapeso a la naturaleza a veces impulsiva de doña Elena. Sin embargo, en esta ocasión, parecía desorientado, incapaz de comprender la magnitud de la situación. «¿Qué estás diciendo, Elena?», preguntó con voz ronca. «¿Cancelar la Navidad? ¿Es que acaso estás loca?». La pregunta, aunque dolorosa, no la sorprendió. Sabía que don Rafael, a pesar de su amor y apoyo incondicional, no siempre entendía la profundidad de sus sentimientos, la intensidad con la que defendía los valores familiares. Para él, la Navidad era una tradición sagrada, un momento de unión y celebración que no debía ser interrumpido por ningún motivo. Pero doña Elena sabía que, a veces, para preservar la esencia de una tradición, era necesario romper con la forma. Sus hijos, por su parte, reaccionaron con una mezcla de desconcierto y frustración. Para ellos, la Navidad era sinónimo de regalos, de comida abundante, de reencuentros familiares. La idea de renunciar a todo eso les parecía absurda, incluso egoísta. No entendían que, para doña Elena, la Navidad era mucho más que una simple fiesta. Era un símbolo de amor, de respeto, de unidad. Y cuando ese símbolo se veía amenazado, estaba dispuesta a defenderlo con uñas y dientes. Ahora, consideremos cómo esto se aplica cuando uno se enfrenta a la desintegración silenciosa de los valores. No se trata simplemente de una confrontación directa, sino de una erosión gradual, una sutil corrosión que, poco a poco, va debilitando los cimientos de una familia. En el caso de doña Elena, la presencia de Sofía representaba esa corrosión, una fuerza que amenazaba con destruir todo lo que había construido a lo largo de su vida. Ante el desconcierto generalizado, doña Elena respiró hondo y con voz serena pero firme comenzó a explicar sus razones. No se trataba de un capricho, ni de un arrebato de ira. Era una decisión meditada, una respuesta a una situación intolerable. Esta Navidad, dijo, se ha convertido en un campo de batalla. En lugar de celebrar el amor y la unidad, estamos permitiendo que el rencor y el desprecio envenenen nuestro hogar. Aclaró que no estaba dispuesta a tolerar que una persona, por muy allegada que fuera, faltara al respeto a su familia, a sus tradiciones, a sus valores. La Navidad, continuó, es un momento para compartir, para perdonar, para amar. Pero no podemos pretender que todo está bien cuando la realidad es que hay una persona entre nosotros que nos desprecia y nos humilla. En consecuencia, la cancelación de la fiesta no era un castigo, sino una oportunidad. Una oportunidad para reflexionar, para sanar heridas, para reafirmar los lazos familiares. Una oportunidad para recordar que la Navidad no se trata de regalos ni de banquetes, sino de amor, de respeto y de unidad. Y esos valores, para doña Elena, eran innegociables. Sin embargo, la reacción más inesperada fue la de su hijo menor, el esposo de Sofía. Hasta ese momento, había permanecido en silencio, observando la escena con una expresión indescifrable. Pero de pronto, se levantó y con voz temblorosa, dijo,
Mamá, tienes razón. Sus palabras resonaron en el silencio como un rayo de esperanza. Doña Elena lo miró con incredulidad, preguntándose si había escuchado bien. Su hijo, el que parecía tan enamorado de Sofía, el que había defendido su postura a capa y espada, ahora la estaba apoyando. ¿Qué había cambiado? A pesar de su sorpresa, doña Elena sintió un alivio inmenso. No estaba sola. Su hijo, a pesar de todo, seguía siendo parte de su familia. Seguía compartiendo sus valores. Y eso, en medio de la tormenta, era un motivo para celebrar. Ahora bien, consideremos cómo la verdad, aunque dolorosa, puede ser liberadora. A veces, es necesario confrontar la realidad, por dura que sea, para poder avanzar. En el caso de la familia de doña Elena, la cancelación de la Navidad representaba esa confrontación, una oportunidad para dejar de lado las apariencias y abordar los problemas de fondo. No obstante, la batalla aún no estaba ganada. Sofía, furiosa por la traición de su esposo, lanzó una mirada de odio a doña Elena y salió de la casa, dando un portazo que hizo temblar los cristales. La Navidad, para doña Elena, apenas comenzaba. Sabía que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía y determinación, porque, al final, lo que importaba era proteger a su familia, su legado, su Navidad. Ante la intempestiva salida de Sofía, el silencio regresó, aunque esta vez teñido de una palpable incomodidad. Ahora, reflexionemos sobre cómo la autenticidad se revela ante la disonancia. No es simplemente la ausencia de armonía, sino la confrontación directa con aquello que desentona en nuestra propia melodía vital. Doña Elena, tras años de procurar la paz familiar, se enfrentaba ahora a una verdad ineludible. La felicidad no puede construirse sobre cimientos de falsedad. La decisión de cancelar la Navidad no fue, a fin de cuentas, un acto de rebeldía, sino una declaración de principios. Una forma de rescatar el verdadero sentido de la celebración, despojándola de la hipocresía y el resentimiento. Era un llamado a la introspección, una invitación a que cada miembro de la familia se confrontara con sus propias sombras y reconociera su papel en la dinámica disfuncional que se había gestado. Sin embargo, la tarea no sería fácil. A doña Elena le esperaba una ardua labor de mediación, de escucha activa y de guía. Sabía que cada uno de sus hijos reaccionaría de manera diferente y que necesitaría adaptar su enfoque a las necesidades individuales. Algunos, como su hijo mayor, requerirían de una conversación franca y directa, sin rodeos ni paños calientes. Otros, más sensibles y emocionales, necesitarían de consuelo y apoyo, de la reafirmación de que, a pesar de todo, seguían siendo amados y valorados. Ahora bien, pensemos en cómo la vulnerabilidad se convierte en una herramienta de conexión. No es la demostración de debilidad, sino la valentía de mostrarse tal como somos, con nuestras imperfecciones y nuestras heridas. Doña Elena, a pesar de su fortaleza y su temple, no era inmune al dolor. La actitud de Sofía, sus comentarios hirientes, habían calado hondo en su corazón. Pero en lugar de dejarse vencer por la amargura, decidió transformar su dolor en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares. Por consiguiente, convocó a sus hijos a una reunión. No sería una cena formal, ni una sesión de terapia grupal. Simplemente, un encuentro honesto y sincero, en el que cada uno pudiera expresar sus sentimientos y preocupaciones. En lugar del tradicional ponche, preparó un humilde café de olla, con su aroma reconfortante y su sabor a hogar. En lugar de los adornos navideños, encendió unas velas, creando un ambiente íntimo y acogedor. «Hijitos», comenzó doña Elena, con la voz entrecortada por la emoción. «Sé que esta Navidad es diferente. Sé que muchos de ustedes están decepcionados y confundidos. Pero quiero que sepan que todo lo que he hecho, lo he hecho por amor a ustedes, por amor a esta familia». Explicó que no podía permitir que la negatividad de Sofía siguiera contaminando su hogar, que no estaba dispuesta a tolerar que se faltara al respeto a sus tradiciones, a sus valores, a su forma de vida. «Sé que Sofía es la esposa de su hermano», continuó, «y que ustedes la quieren. Pero también quiero que entiendan que ella no nos quiere a nosotros, y no podemos obligarla a querernos. Lo que sí podemos hacer es protegernos a nosotros mismos, proteger nuestra familia. Asimismo,
Los invitó a reflexionar sobre su propio papel en la situación, a preguntarse si, de alguna manera, habían contribuido a crear el ambiente de tensión y resentimiento que se había generado, a reconocer sus propios errores y a comprometerse a cambiar. No fue una conversación fácil. Hubo lágrimas, reproches, silencios incómodos, pero también hubo comprensión, empatía y, sobre todo, amor. Poco a poco, las tensiones comenzaron a disiparse y los corazones a abrirse. Doña Elena sintió que, a pesar de la tormenta, la familia seguía unida. De esta forma, consideremos cómo el perdón se convierte en un acto de liberación. No es la justificación de las ofensas, sino la renuncia al resentimiento. Doña Elena, a pesar del dolor que le había causado Sofía, no albergaba rencor en su corazón. Sabía que el rencor solo envenena el alma y que no conduce a nada bueno. Por lo tanto, decidió perdonar a Sofía, no por ella, sino por sí misma, para poder seguir adelante, para poder sanar sus heridas, para poder reconstruir su familia, y al hacerlo, se liberó de una carga pesada, permitiéndose vivir en paz. Esta Navidad, aunque diferente, prometía ser una oportunidad para redefinir los lazos familiares, para construir un futuro basado en el respeto mutuo y el amor incondicional. Ahora bien, consideremos cómo la resiliencia, esa capacidad de sobreponerse a la adversidad, se manifiesta no como una simple reacción, sino como un proceso de transformación interna. No se trata meramente de resistir el embate, sino de aprender de la experiencia, de extraer fortaleza de la debilidad, de renacer con renovadas energías. Doña Elena, a lo largo de su vida, había enfrentado innumerables desafíos: la pérdida de seres queridos, las dificultades económicas, las enfermedades. Cada uno de estos golpes la había marcado, sí, pero también la había fortalecido. Había aprendido a no dejarse vencer por el pesimismo, a encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. En este contexto, la cancelación de la Navidad no era un fracaso, sino una oportunidad para poner a prueba su resiliencia, para demostrarse a sí misma y a su familia que eran capaces de superar cualquier obstáculo. No se trataba de negar el dolor, sino de aceptarlo y de utilizarlo como motor para crecer. Era un llamado a la acción, una invitación a reconstruir los lazos familiares sobre una base más sólida y auténtica. No obstante, la resiliencia no es un atributo innato, sino una habilidad que se cultiva con el tiempo. Requiere de paciencia, de perseverancia, de autocompasión. Doña Elena sabía que no podía esperar que sus hijos se recuperaran de la noche a la mañana. Necesitaban tiempo para procesar sus emociones, para entender la situación, para perdonar y ser perdonados. Asimismo, la resiliencia implica la capacidad de adaptarse a los cambios, de ser flexible ante las circunstancias. Doña Elena, a pesar de su apego a las tradiciones, era consciente de que la Navidad de este año sería diferente. No podía pretender que todo volviera a ser como antes. Tenía que aceptar la nueva realidad y encontrar nuevas formas de celebrar la Navidad, que fueran significativas y relevantes para todos los miembros de la familia. Por consiguiente, en lugar de centrarse en lo que se había perdido, decidió enfocarse en lo que aún quedaba: el amor, la unidad, la esperanza. Organizó una serie de actividades sencillas pero significativas que promovieran la convivencia y el diálogo. Prepararon juntos la cena de Nochebuena, compartiendo anécdotas y recuerdos. Cantaron villancicos, reviviendo viejas tradiciones. Jugaron juegos de mesa, riendo y divirtiéndose como niños. Además, doña Elena aprovechó la oportunidad para transmitir a sus hijos importantes lecciones de vida. Les enseñó la importancia del respeto, de la tolerancia, de la empatía. Les recordó que la familia es lo más importante que tenemos y que debemos cuidarla y protegerla a toda costa. Les habló de la importancia de perdonar, de dejar ir el rencor, de vivir en paz. De igual forma, doña Elena les inculcó el valor de la gratitud. Les invitó a reflexionar sobre todas las cosas buenas que tenían en sus vidas y a agradecer por ellas. Les recordó que, a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para ser agradecidos. En efecto, la resiliencia se nutre de la gratitud. Cuando somos capaces de apreciar lo que tenemos, somos más fuertes para enfrentar los desafíos. Doña Elena, a pesar del dolor que le había causado Sofía, era agradecida por tener una familia unida.
por tener hijos que la amaban y la apoyaban. Así pues, la Navidad de este año no sería la Navidad perfecta que había imaginado, pero sería una Navidad real, una Navidad auténtica, una Navidad llena de amor, de esperanza y de resiliencia. Una Navidad que quedaría grabada en la memoria de todos como un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la luz y seguir adelante. Ahora bien, consideremos cómo la empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, se erige como un faro en medio de la tormenta emocional. No se trata de simplemente sentir lástima o compasión, sino de comprender profundamente las motivaciones, los miedos y las esperanzas que impulsan las acciones de los demás. Doña Elena, a pesar de su dolor y decepción, sabía que para reconstruir su familia era fundamental intentar comprender a Sofía, aunque sus acciones parecieran inexplicables. En este sentido, la empatía no implica justificar las acciones dañinas, sino reconocer la humanidad en el otro, incluso cuando esa humanidad se muestra distorsionada por el sufrimiento o la incomprensión. Doña Elena se preguntaba qué heridas ocultas, qué inseguridades profundas, podrían estar detrás de la actitud de Sofía. Quizás su desprecio por las tradiciones familiares era una forma de ocultar su propio sentimiento de desarraigo, su temor a no ser aceptada. Por consiguiente, doña Elena decidió escribirle una carta a Sofía. No sería una carta de reproche ni de condena, sino una invitación a la reconciliación. En ella, le expresaría su dolor por la situación, pero también su deseo de comprenderla. Le contaría sobre el amor que sentía por su hijo y su esperanza de que pudieran construir una relación sana y respetuosa. «Querida Sofía», comenzaría la carta, «sé que las cosas entre nosotras no han sido fáciles. Sé que te he lastimado de alguna manera, y te pido perdón por ello. Quiero que sepas que, a pesar de todo, te aprecio como la esposa de mi hijo, y me gustaría mucho que pudiéramos encontrar una forma de llevarnos bien». Además, doña Elena le ofrecería a Sofía la oportunidad de compartir sus sentimientos y preocupaciones. Le diría que estaba dispuesta a escucharla sin juzgarla, a comprender sus puntos de vista, a encontrar soluciones que beneficien a todos. «Me gustaría mucho saber qué es lo que te molesta de nuestra familia, de nuestras tradiciones», escribiría doña Elena. «Quizás, si me lo explicas, puedo entenderte mejor, y quizás, juntas, podemos encontrar una forma de celebrar la Navidad que nos haga felices a todos». En efecto, la empatía requiere de valentía. Se necesita valor para abrir el corazón al otro, para exponerse a la posibilidad de ser rechazado o lastimado. Pero doña Elena sabía que, si quería reconstruir su familia, tenía que correr ese riesgo. Ahora bien, piense en cómo la comunicación honesta se convierte en un puente sobre el abismo de la incomunicación. No se trata de simplemente expresar lo que sentimos, sino de hacerlo de una manera clara, respetuosa y constructiva. Doña Elena sabía que, para que su carta tuviera un impacto positivo en Sofía, era fundamental elegir cuidadosamente sus palabras. Por consiguiente, evitaría los reproches, las acusaciones y los juicios de valor. En lugar de decir, «tú siempre nos desprecias», diría, «a veces siento que no te gustan nuestras tradiciones». En lugar de decir, «eres una persona egoísta», diría, «me gustaría que tuvieras más consideración con nuestros sentimientos». La comunicación honesta también implica la capacidad de escuchar activamente, de prestar atención a lo que el otro dice, tanto con palabras como con gestos. Doña Elena sabía que, si Sofía aceptaba hablar con ella, tendría que estar dispuesta a escucharla sin interrumpirla, a comprender sus puntos de vista, a validar sus sentimientos. De igual forma, la comunicación honesta requiere de paciencia. No se puede esperar que los problemas se resuelvan de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para construir la confianza, para sanar las heridas, para encontrar soluciones que beneficien a todos. Así pues, doña Elena se armaría de paciencia y esperaría la respuesta de Sofía. Sabía que, incluso si la respuesta era negativa, habría hecho todo lo posible por tender un puente de reconciliación, y eso, en sí mismo, sería un motivo para sentirse satisfecha. Esta Navidad, aunque diferente, sería una oportunidad para practicar la empatía, la comunicación honesta y el perdón, valores fundamentales para construir una familia fuerte y unida. Ahora bien, pensemos en cómo la esperanza,
esa persistente luz al final del túnel, se diferencia del mero optimismo. No es una ingenua creencia de que todo saldrá bien, sino una convicción arraigada de que, incluso en las circunstancias más adversas, existe la posibilidad de un futuro mejor. La esperanza no niega la realidad del presente, sino que la trasciende, ofreciendo la fuerza necesaria para seguir adelante. Doña Elena, a pesar de las heridas que le había infligido Sofía, se negaba a perder la esperanza en la reconciliación familiar. A diferencia del optimismo, que puede ser superficial y efímero, la esperanza se basa en la fe, en la confianza de que, a pesar de todo, el amor prevalecerá. Es un acto de voluntad, una decisión consciente de no dejarse vencer por el pesimismo. Doña Elena sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo, impulsada por la esperanza de un futuro mejor para su familia. De modo que, consideremos cómo la esperanza se entrelaza con la paciencia, esa virtud que nos permite esperar con serenidad y constancia. No es una espera pasiva, sino una actitud activa de confianza y perseverancia. Doña Elena sabía que no podía obligar a Sofía a cambiar, ni a perdonarla de la noche a la mañana. Tenía que darle tiempo, espacio y la oportunidad de reflexionar. Sin embargo, la paciencia no implica resignación. Doña Elena no se quedaría de brazos cruzados, esperando a que Sofía cambiara de opinión. Continuaría enviándole mensajes de apoyo y cariño, demostrándole que estaba dispuesta a recibirla con los brazos abiertos. También seguiría trabajando en fortalecer los lazos familiares, creando un ambiente de amor y comprensión que pudiera influir positivamente en Sofía. Aún así, la esperanza, para florecer, necesita de un terreno fértil. No puede crecer en medio del rencor, el resentimiento o la amargura. Doña Elena sabía que, para que Sofía pudiera abrir su corazón, era fundamental que ella misma liberara su alma de cualquier sentimiento negativo. Por eso, se esforzaba por perdonar, por comprender y por amar incondicionalmente. En contraposición a la desesperación, que nos paraliza y nos impide actuar, la esperanza nos impulsa a seguir adelante, a buscar soluciones, a creer en un futuro mejor. Doña Elena se negaba a dejarse vencer por la desesperación, a pensar que la reconciliación familiar era imposible. Mantenía viva la esperanza, sabiendo que, con paciencia, amor y perseverancia, todo es posible. De ahí que reflexionemos en cómo la esperanza se manifiesta en pequeños gestos, en detalles cotidianos que iluminan el camino. No se trata de grandes declaraciones ni de acciones espectaculares, sino de pequeños actos de bondad, de cariño y de comprensión. Doña Elena, por ejemplo, preparaba la comida favorita de su hijo, sabiendo que a Sofía también le gustaba. Le enviaba mensajes de texto con frases inspiradoras, invitándola a reflexionar sobre el valor de la familia. Le dejaba pequeños regalos en la puerta de su casa, demostrándole que pensaba en ella. Estos pequeños gestos, aunque aparentemente insignificantes, transmitían un mensaje poderoso. Te quiero, te acepto, y estoy dispuesta a darte una oportunidad. Doña Elena sabía que, con el tiempo, estos gestos podrían ablandar el corazón de Sofía y abrir la puerta a la reconciliación. Por el contrario, la falta de esperanza puede conducir a la apatía, a la indiferencia y al abandono. Cuando perdemos la esperanza, dejamos de luchar, de esforzarnos y de creer en un futuro mejor. Doña Elena se negaba a caer en la apatía, a renunciar a la posibilidad de reconstruir su familia. Mantenía viva la esperanza, sabiendo que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay motivos para seguir adelante. Así pues, la Navidad de este año, aunque diferente, sería una oportunidad para cultivar la esperanza, para sembrar semillas de amor y comprensión, para construir un futuro mejor para su familia. Una Navidad que quedaría grabada en la memoria de todos como un ejemplo de cómo, incluso en medio de la tormenta, la esperanza puede iluminar el camino. Ahora, reflexionemos sobre cómo la aceptación, esa virtud a menudo confundida con la resignación, verdaderamente representa un acto de empoderamiento. No se trata de simplemente tolerar una situación indeseable, sino de abrazar la realidad presente, reconociendo que es el punto de partida para cualquier transformación posible. Doña Elena, ante la dura realidad de una Navidad fracturada, entendió que negarla sería perpetuar el dolor, mientras que aceptarla le permitiría enfocarse en la sanación. A diferencia de la resignación,
que implica una renuncia pasiva a la posibilidad de cambio, la aceptación es un acto activo de voluntad. Es la decisión de dejar de luchar contra lo inevitable y de concentrar la energía en lo que sí se puede controlar: la actitud, las acciones, la respuesta ante la adversidad. Doña Elena comprendió que no podía cambiar el pasado, ni obligar a Sofía a sentir o actuar de manera diferente, pero sí podía elegir cómo responder a la situación, cómo proteger a su familia y cómo construir un futuro mejor. En este contexto, la aceptación se convierte en un catalizador para el crecimiento personal. Al dejar de resistir la realidad, nos abrimos a la posibilidad de aprender de la experiencia, de identificar nuestras fortalezas y debilidades, de desarrollar nuevas habilidades y perspectivas. Doña Elena, al aceptar la imperfección de su familia y la complejidad de las relaciones humanas, se permitió crecer como persona, fortalecer su resiliencia y profundizar su comprensión del amor incondicional. Por el contrario, la negación de la realidad puede conducir a la frustración, la ansiedad y el sufrimiento. Al aferrarnos a una imagen idealizada del pasado o a una expectativa irreal del futuro, nos condenamos a vivir en un estado constante de decepción. Doña Elena, si se hubiera negado a aceptar la situación con Sofía, se habría sumido en la amargura y el resentimiento, impidiendo la posibilidad de cualquier reconciliación. De esta forma, la aceptación se manifiesta en la capacidad de encontrar belleza en la imperfección, de valorar lo que tenemos en lugar de lamentar lo que nos falta. Doña Elena, al aceptar la Navidad diferente que le tocó vivir, aprendió a apreciar los pequeños momentos de alegría, los gestos de cariño y los lazos de unidad que aún existían en su familia. Descubrió que la verdadera Navidad no reside en los adornos ni en los regalos, sino en el amor y la conexión que compartimos con nuestros seres queridos. Ahora, consideremos cómo la aceptación se diferencia del conformismo. No se trata de simplemente aceptar las cosas como son, sin hacer nada para cambiarlas, sino de aceptar la realidad como punto de partida para la acción. Doña Elena, al aceptar la situación con Sofía, no se conformó con el sufrimiento y la división, sino que buscó activamente soluciones para mejorar la situación, para construir un futuro más armonioso para su familia. En lugar de quedarse de brazos cruzados, lamentando su mala suerte, doña Elena tomó la iniciativa y escribió la carta a Sofía, ofreciéndole la oportunidad de dialogar y reconciliarse. Continuó fortaleciendo los lazos familiares, creando un ambiente de amor y comprensión que pudiera influir positivamente en Sofía. Se mantuvo firme en sus valores, pero flexible en sus métodos, adaptándose a las circunstancias y buscando soluciones creativas. Por consiguiente, la aceptación se convierte en un acto de responsabilidad. Al aceptar la realidad, asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Dejamos de culpar a los demás por nuestros problemas y nos enfocamos en lo que podemos hacer para mejorar la situación. Doña Elena, al aceptar la responsabilidad de la situación con Sofía, se empoderó para tomar las riendas de su vida y para construir el futuro que deseaba para su familia. Asimismo, la aceptación requiere de humildad, reconocer que no tenemos todas las respuestas, que no podemos controlar todo, que somos falibles y que cometemos errores. Doña Elena, al aceptar su propia imperfección, se abrió a la posibilidad de aprender de sus errores y de crecer como persona. Reconoció que había cometido errores en el pasado, que había sido demasiado rígida en sus expectativas y que había juzgado a Sofía injustamente. De esta manera, la humildad le permitió perdonarse a sí misma y perdonar a Sofía, liberando su corazón del rencor y abriendo la puerta a la reconciliación. La aceptación, en definitiva, es un camino hacia la paz interior. Al dejar de luchar contra la realidad, nos liberamos del sufrimiento y nos abrimos a la posibilidad de vivir plenamente el presente. Doña Elena, al aceptar la Navidad diferente que le tocó vivir, encontró la paz en su corazón y transmitió esa paz a su familia. Ahora bien, reflexionemos sobre cómo la tradición, más allá de su valor sentimental y su función cohesiva, puede convertirse en un arma de doble filo si se la idolatra ciegamente, impidiendo la evolución y la adaptación a las nuevas realidades. No se trata de renegar del pasado, sino de discernir qué elementos de la tradición son esenciales y cuáles pueden ser reinterpretados o incluso descartados en aras de un presente más auténtico y un futuro más prometedor. Doña Elena,
Aferrada a sus costumbres navideñas, se enfrentaba al desafío de encontrar un equilibrio entre el respeto por su legado familiar y la necesidad de abrirse a nuevas formas de celebrar la Navidad. A diferencia de la tradición viva, que se nutre del diálogo intergeneracional y se adapta a los cambios sociales y culturales, la tradición fosilizada se convierte en un corsé que impide la expresión individual y la creatividad colectiva. Doña Elena, al comprender que sus costumbres navideñas no eran compartidas por Sofía, se dio cuenta de que debía flexibilizar su postura y permitir que cada miembro de la familia aportara su propia visión a la celebración. De este modo, la tradición, para ser relevante, debe ser inclusiva. No puede ser impuesta desde arriba, sino construida desde abajo, teniendo en cuenta las necesidades y los deseos de todos los miembros de la comunidad. Doña Elena, al invitar a sus hijos a participar en la planificación de la Navidad, les dio la oportunidad de expresar sus ideas y de sentirse parte del proceso. Les permitió elegir la música, la comida y las actividades que más les gustaban, creando un ambiente de colaboración y respeto mutuo. Empero, la tradición no puede ser un pretexto para justificar la intolerancia o la discriminación. Al contrario, debe ser un vehículo para promover la diversidad y la inclusión. Doña Elena, al aceptar las diferencias culturales y de personalidad de Sofía, le demostró que estaba dispuesta a construir una relación basada en el respeto y la comprensión. Le ofreció la oportunidad de aprender sobre sus tradiciones, pero también se mostró abierta a conocer las suyas. De igual modo, la tradición debe ser crítica. No podemos aceptar ciegamente todo lo que nos han transmitido nuestros antepasados. Debemos cuestionar las normas y los valores que consideramos obsoletos o injustos y luchar por un mundo mejor. Doña Elena, al reflexionar sobre sus propias costumbres navideñas, se dio cuenta de que algunas de ellas eran demasiado materialistas o consumistas. Decidió simplificar la celebración, enfocándose en lo que realmente importaba: el amor, la unidad y la solidaridad. Así, la tradición, para ser significativa, debe ser personal. No podemos limitarnos a repetir mecánicamente lo que hemos visto hacer a nuestros padres o abuelos. Debemos encontrar nuestra propia forma de vivir la tradición, de darle nuestro propio toque personal. Doña Elena, al permitir que sus hijos expresaran su creatividad en la decoración de la casa y en la preparación de la comida, les dio la oportunidad de conectar con la tradición de una manera auténtica y significativa. Ahora, consideremos cómo la tradición puede ser una fuente de inspiración. Al conocer la historia de nuestros antepasados, podemos aprender de sus errores y de sus aciertos, y encontrar la fuerza para superar los desafíos del presente. Doña Elena, al compartir con sus hijos las historias de sus antepasados, les transmitió un legado de resiliencia, de amor y de esperanza. Les recordó que, a pesar de las dificultades, siempre habían sabido encontrar la manera de salir adelante. En cambio, la falta de tradición puede conducir a la desorientación, a la pérdida de identidad y a la falta de conexión con el pasado. Doña Elena, al valorar sus costumbres navideñas, les transmitió a sus hijos un sentido de pertenencia y de continuidad. Les recordó que formaban parte de una historia más grande que ellos mismos y que tenían la responsabilidad de preservar ese legado para las futuras generaciones. Por lo tanto, la Navidad de este año, aunque diferente, sería una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la tradición, para discernir qué elementos son esenciales y cuáles pueden ser reinterpretados o descartados. Una Navidad que quedaría grabada en la memoria de todos como un ejemplo de cómo es posible encontrar un equilibrio entre el respeto por el pasado y la apertura al futuro. Ahora, pongamos bajo la lupa cómo la vulnerabilidad, esa cualidad humana tan a menudo malinterpretada como debilidad, se revela en realidad como una fuente inagotable de fortaleza y un catalizador esencial para la conexión humana. No se trata, en absoluto, de exhibir fragilidad sin protección alguna, sino de mostrarse auténtico, con cicatrices y todo, propiciando así un espacio seguro donde otros puedan hacer lo mismo. Doña Elena, en su papel de matriarca, siempre se había esforzado por proyectar una imagen de invencibilidad, pero la crisis navideña la obligó a despojarse de esa armadura y a mostrar su lado más humano, más sensible, más real. A diferencia de la autosuficiencia, que aísla y distancia, la vulnerabilidad invita a la cercanía y a la empatía. Al reconocer nuestras propias limitaciones y miedos,
Permitimos que los demás se identifiquen con nosotros y nos ofrezcan su apoyo. Doña Elena, al confesar a sus hijos su dolor y su decepción por la actitud de Sofía, les abrió la puerta a la compasión y al deseo de ayudarla a superar la difícil situación. En este sentido, la vulnerabilidad se convierte en un acto de valentía. Se necesita coraje para mostrarse tal como somos, sin máscaras ni pretensiones, especialmente cuando nos sentimos heridos o inseguros. Doña Elena, al revelar su vulnerabilidad, demostró una gran fortaleza interior y un profundo amor por su familia. Les enseñó a sus hijos que no hay vergüenza en pedir ayuda y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de conectar con los demás a un nivel emocional profundo. En cambio, la represión de las emociones puede conducir al aislamiento, la incomunicación y la enfermedad. Al negar nuestros sentimientos, los reprimimos en lo más profundo de nuestro ser, donde pueden causar estragos a nivel físico y emocional. Doña Elena, si hubiera reprimido su dolor y su frustración, habría creado una barrera entre ella y sus hijos, impidiendo la posibilidad de una reconciliación familiar. Por consiguiente, la vulnerabilidad se manifiesta en la capacidad de pedir perdón y de perdonar. Reconocer nuestros errores y admitir nuestras faltas requiere de humildad y de valentía. Doña Elena, al pedir perdón a sus hijos por haberlos decepcionado y al perdonar a Sofía por haberla lastimado, demostró una gran madurez emocional y un profundo compromiso con la reconciliación familiar. De igual manera, la vulnerabilidad se expresa en la capacidad de escuchar activamente y demostrar empatía. Prestar atención a lo que los demás nos dicen, tanto con palabras como con gestos, requiere de paciencia y de comprensión. Doña Elena, al escuchar atentamente las preocupaciones y los sentimientos de sus hijos, les demostró que los valoraba y que estaba dispuesta a hacer todo lo posible por ayudarlos a superar la crisis. Ahora, consideremos cómo la vulnerabilidad se diferencia de la victimización. No se trata de compadecernos de nosotros mismos y de culpar a los demás por nuestros problemas, sino de asumir la responsabilidad de nuestras vidas y de buscar soluciones para mejorar la situación. Doña Elena, al reconocer su propia vulnerabilidad, no se victimizó ni culpó a Sofía por la crisis navideña. Asumió la responsabilidad de sus acciones y se enfocó en encontrar una solución que beneficiara a toda la familia. Además, la vulnerabilidad, para ser auténtica, debe ser selectiva. No podemos abrir nuestro corazón a todo el mundo, indiscriminadamente. Debemos elegir cuidadosamente a las personas en quienes confiamos y con quienes nos sentimos seguros. Doña Elena, al compartir su vulnerabilidad con sus hijos, lo hizo porque sabía que podía confiar en su amor y su apoyo. No se habría sentido cómoda compartiendo sus sentimientos con personas que no la conocieran o que no la valoraran. Así pues, la Navidad de este año, aunque diferente, sería una oportunidad para abrazar la vulnerabilidad, para mostrar nuestro lado más humano y para conectar con los demás a un nivel emocional profundo. Una Navidad que quedaría grabada en la memoria de todos como un ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente inagotable de fortaleza y un catalizador esencial para la conexión humana. En vez de levantar muros, construir puentes. En vez de esconder las cicatrices, mostrarlas con orgullo, como testimonio de una vida vivida con intensidad y autenticidad. Que la vulnerabilidad sea el ingrediente secreto de esta Navidad, el toque mágico que transforme la crisis en oportunidad y el dolor en amor. Ahora, consideremos cómo la reconciliación, que va más allá de una simple tregua o un perdón superficial, implica un proceso profundo de sanación y reconstrucción de la confianza, un camino arduo pero esencial para restaurar la armonía familiar. No se trata de olvidar las ofensas o de minimizar el daño causado, sino de afrontar la verdad con valentía, de reconocer el dolor del otro y de comprometerse a construir una relación más sólida y auténtica. Doña Elena, consciente de la fragilidad de los lazos familiares, sabía que la reconciliación con Sofía requeriría de paciencia, perseverancia y una voluntad inquebrantable de superar las diferencias. A diferencia de la simple coexistencia, donde las partes se limitan a evitar el conflicto, la reconciliación implica un diálogo honesto y constructivo, un intercambio de perspectivas y sentimientos que permite comprender las motivaciones del otro y encontrar puntos en común. Doña Elena, a través de su carta a Sofía, buscaba abrir un canal de comunicación, crear un espacio seguro donde ambas pudieran expresar sus inquietudes
y trabajar juntas para construir un futuro mejor. En este sentido, la reconciliación exige un acto de humildad. Reconocer nuestros propios errores y asumir la responsabilidad de nuestras acciones es fundamental para generar confianza y crear un ambiente propicio para el perdón. Doña Elena, dispuesta a reconocer sus prejuicios y a disculparse por sus errores, demostró su compromiso con la reconciliación y sentó las bases para una relación más equitativa y respetuosa. Sin embargo, la reconciliación no es un proceso unilateral, requiere del compromiso y la colaboración de ambas partes. Sofía, al igual que doña Elena, debía estar dispuesta a dejar atrás el resentimiento, a perdonar las ofensas y a construir una relación basada en el respeto mutuo. La reconciliación no podía ser impuesta, sino que debía surgir de un deseo genuino de sanar las heridas y de construir un futuro mejor juntas. De manera similar, la reconciliación no implica la anulación de las diferencias. Reconocer y aceptar las diferencias culturales, de personalidad y de opinión es esencial para construir una relación auténtica y duradera. Doña Elena, al aceptar las diferencias entre ella y Sofía, les permitió construir una relación basada en el respeto mutuo y en la valoración de la diversidad. Claro que la reconciliación no es un proceso lineal. Habrá momentos de avance y retroceso, de alegría y de frustración. Sin embargo, lo importante es mantener el rumbo, perseverar en el esfuerzo y no perder la esperanza. Doña Elena, consciente de los desafíos que se avecinaban, se armó de paciencia y perseverancia, sabiendo que la reconciliación valdría la pena al final. Por otro lado, la reconciliación no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un objetivo mayor: la restauración de la armonía familiar. Al reconciliarse con Sofía, doña Elena no solo sanaría una relación dañada, sino que fortalecería los lazos familiares y construiría un futuro mejor para todos. La reconciliación sería un legado de amor y unidad que trascendería las diferencias y perduraría en el tiempo. Aún así, la reconciliación, al igual que una pieza de arte, requiere creatividad e innovación. No existe una fórmula mágica para alcanzarla, sino que cada situación exige una solución única y personalizada. Doña Elena, inspirada por el espíritu navideño, buscó nuevas formas de conectar con Sofía, de demostrarle su amor y de construir un puente entre sus mundos diferentes. En consecuencia, la Navidad de este año, aunque diferente, se convirtió en un laboratorio de reconciliación, un espacio donde doña Elena y Sofía pudieron experimentar con nuevas formas de relacionarse, de comunicarse y de construir un futuro juntas. Una Navidad que quedaría grabada en la memoria de todos como un ejemplo de cómo el amor, la paciencia y la perseverancia pueden vencer las diferencias y restaurar la armonía familiar. Al contemplar el tapiz que hemos ido tejiendo, con hilos de esperanza, perdón y tradición, se dibuja una imagen más nítida de lo que significa, en esencia, reconstruir un hogar. No se trata, meramente, de pegar los pedazos rotos, sino de transformarlos en algo nuevo, algo más fuerte y resiliente. Como el artesano que moldea el barro, doña Elena ha ido transformando el dolor en una oportunidad para fortalecer los lazos familiares, para redescubrir el verdadero significado de la Navidad. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, se revela que la clave no reside en aferrarse al pasado, sino en abrazar el presente con valentía y compasión. Cada desafío, cada obstáculo, ha sido una invitación a crecer, a aprender, a amar de manera más profunda e incondicional. Como el árbol que se dobla ante la tormenta, la familia de doña Elena ha sabido adaptarse a las circunstancias, sin perder su esencia ni su espíritu. En este crisol de emociones y experiencias, emerge una verdad fundamental. La familia es un tesoro invaluable, un refugio seguro donde podemos encontrar consuelo, apoyo y amor incondicional. Sin embargo, este tesoro no es estático, sino dinámico. Requiere de cuidado constante, de atención y de un compromiso inquebrantable. Como el jardín que necesita ser regado y podado, la familia necesita ser nutrida con amor, respeto y comunicación. Ahora bien, al acercarnos al epílogo de esta historia, se percibe una atmósfera de anticipación, un presentimiento de que algo extraordinario está por suceder. No se trata de un final feliz predecible, sino de una conclusión que resuena con la verdad y la autenticidad,
una conclusión que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino y a tomar decisiones que nos permitan construir un futuro mejor. Como el río que desemboca en el mar, la historia de doña Elena está a punto de alcanzar su destino final, un destino que promete ser transformador e inspirador. En este punto crucial, es importante recordar que cada uno de nosotros tiene el poder de crear su propia realidad, de construir su propio hogar, de definir su propio legado. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podemos elegir la actitud con la que enfrentamos los desafíos, las acciones que tomamos para superar los obstáculos y las palabras que utilizamos para construir puentes en lugar de muros. Como el pintor que elige los colores de su lienzo, cada uno de nosotros tiene la libertad de crear la vida que desea, una vida llena de amor, de alegría y de propósito. Así pues, al prepararnos para el desenlace de esta historia, te invito, querido lector, a abrir tu corazón y tu mente a las posibilidades infinitas que te ofrece la vida, a dejar atrás el miedo, el rencor y la desesperanza, y a abrazar la esperanza, el perdón y el amor incondicional, a recordar que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarte hacia un futuro mejor. Como el faro que guía a los barcos en la noche, la esperanza puede iluminar tu camino y ayudarte a alcanzar tus sueños. Estamos a punto de descubrir cómo doña Elena y su familia lograrán superar la crisis navideña y construir un futuro más brillante juntos. Prepárate para un final que te tocará el corazón y te inspirará a vivir una vida más plena y significativa. El viaje está llegando a su fin, pero el legado perdurará para siempre. Al final, la Nochebuena llegó, pero no como doña Elena la había planeado. No hubo una mesa rebosante de platillos tradicionales, ni un árbol deslumbrante de luces y adornos. En cambio, hubo un silencio expectante, una quietud que invitaba a la reflexión. Sofía no regresó esa noche, pero su ausencia se sintió como una presencia fantasmal, un recordatorio constante de la herida que aún no cicatrizaba. Sin embargo, en medio de la melancolía, surgió algo inesperado. Los hijos de doña Elena, inspirados por su valentía y su amor incondicional, decidieron tomar las riendas de la situación. Prepararon una cena sencilla, pero llena de sabor y cariño. Cantaron villancicos con el corazón, reviviendo recuerdos de navidades pasadas. Compartieron historias y risas, creando un ambiente de intimidad y conexión. En ese instante, doña Elena comprendió que la verdadera Navidad no reside en las apariencias, sino en los sentimientos. No se trata de seguir las tradiciones al pie de la letra, sino de crear momentos significativos que fortalezcan los lazos familiares. La Navidad no es un evento, sino un estado del corazón. Al mirar a sus hijos reunidos alrededor de la mesa, doña Elena sintió una profunda gratitud. A pesar de los desafíos y las dificultades, habían logrado construir una familia unida y resiliente. Habían aprendido a perdonar, a amar incondicionalmente y a encontrar la alegría en las pequeñas cosas. Habían transformado una crisis en una oportunidad para crecer y fortalecer su relación. Días después, una mañana fría y soleada, Sofía apareció en la puerta de doña Elena. Traía un ramo de flores silvestres y una mirada de arrepentimiento en los ojos. Con voz temblorosa, le pidió perdón por su comportamiento y le confesó que se sentía sola y desorientada. Doña Elena la abrazó con ternura y le dijo que la perdonaba de todo corazón. Juntas, prepararon un café de olla y se sentaron a conversar. Sofía le contó sobre su infancia difícil, sobre sus inseguridades y sus miedos. Doña Elena la escuchó con paciencia y comprensión, sin juzgarla ni interrumpirla. Al final de la conversación, ambas se sintieron aliviadas y liberadas. Habían construido un puente sobre el abismo de la incomprensión y habían abierto la puerta a una nueva relación. Esa Navidad, aunque diferente, quedaría grabada en la memoria de la familia como un ejemplo de cómo el amor, la paciencia y la perseverancia pueden vencer las diferencias y restaurar la armonía. Doña Elena había aprendido que la verdadera tradición no reside en repetir mecánicamente lo que se ha hecho siempre, sino en crear nuevos significados y en construir un legado de amor y unidad para las futuras generaciones. Así, el verdadero aprendizaje comienza ahora. Que esta historia sirva como un espejo donde cada quien pueda ver reflejado su propio camino,
sus propios desafíos y sus propias oportunidades, que inspire a construir hogares donde reine el amor incondicional, el respeto mutuo y la alegría compartida, que nos recuerde que la Navidad no es un día, sino un estado del corazón, una actitud que podemos cultivar durante todo el año, y que, al final, lo que realmente importa no es lo que tenemos, sino lo que damos.